si Netanyahu pisa Nueva York es porque nadie lo va a tocar, me da esa la impresión, pero si Zoran Mandani y su equipo logran generar condiciones suficientes para dar la señal de que lo pueden detener, de que por lo menos eso sería un problema, lo que sería un éxito político limitadísimo, simbólico, es que Netanyahu no se pueda presentar en Naciones Unidas, ¿no? Pero bueno, en todo caso sería no eso, como tú lo dices bien, eso no acaba con el sionismo, eso no acaba con el genocidio en Gaza, ¿no? Pero pues es como los goles como los goles de España, ¿no? Sí, lo que te iba a decir. Un respiro para el pueblo, como sea. Y es que ese es un tema absolutamente escabroso en el que le voy a pedir también, Moley, que el público, por favor, participe con sus comentarios en el chat, porque sé que esto va a encender lo que vamos a platicar, ¿no? Yo quiero decir que, de verdad, uno podría creer cualquier cosa de este régimen neofascista Donald Trump. Ayer quedó muy, muy claro en la final del fútbol, ¿no? Un Donald Trump que quiso estar con el equipo de España cuando estaban celebrando y que no tuvieron que apartar de ahí, como ya lo había hecho en otras finales del fútbol, en otras finales del americano, etcétera, 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 ¿no? Sí, guacala. Un Donald Trump que quiso participar de lleno en el Mundial, que no le salió, que salió a Argentina porque le preguntaron en Fox News a quién le iba, y así como cuando salió a los Knicks, así como salió al propio equipo de la selección de Estados Unidos, A salió a sus Argentina, candidatos, ¿no? En sus campeonatos. a sus candidatos siempre les echa la sal, Sí, pierden sus exacto, candidatos. exacto. De verdad, todo lo que toca muere, Donald Trump, ¿no? Esa es una realidad, es lo opuesto al rey Midas. Hoy de verdad podemos ver muchas cosas, ¿no? En primer lugar, todo se puede esperar de este régimen neofascista de Donald Trump, pero en segundo lugar, se presenta este fenómeno sociológico muy interesante durante este mundial. Este mundial más que incluso el pasado, el de Qatar, un mundial en el que pues se genera este enfrentamiento directo contra la selección argentina y contra los fans argentinos, al grado de que los más recalcitrantes antimonárquicos, antiimperialistas, ayer apoyaron a la selección española, ¿no? Yo de verdad estaba con el ojo cuadrado, ¿no? De ver y escuchar eso. Muchos me decían, bueno, lo apoyamos porque su principal anotador, Lamine Yamal, ha sido un personaje muy, muy cercano al pueblo palestino, ha ondeado la bandera palestina, es una persona verdaderamente consciente de lo que ocurre junto con otros jugadores. Salió Javier Bardem recientemente hablando con Al Jazeera, con un señor que le dijo gracias por apoyar a Palestina. Dijo, pero claro, existencia también es resistencia. Hasta me dan ganas de llorar a escuchar eso de existencia también es resistencia, ¿no? Pero qué grueso que desafortunadamente vimos a un pues equipo de Argentina, híjole, muy desfigurado, a una afición también muy desfigurada, y además de todo, ahorita voy a buscar la foto para compartirla contigo. Se vio en los primeros lugares, en los lugares de hasta adelante, cómo es que varios fans con la playera de Argentina, en lugar de ondear la bandera albiceleste con el sol argentino, estaban ondeando la bandera de Israel. Vimos cómo es que uno de los principales terroristas del mundo en estos momentos, Ben Al-Gibir, este sujeto que ha torturado, que ha asesinado, que ha secuestrado incluso a observadores internacionales, salió a apoyar a la selección argentina. Vimos a un precisamente criminal de guerra, Benjamín Netanyahu, expresar todo su apoyo a la selección argentina, a Milei. Un Milei es que eso es lo más extraño de todo, ¿no? Un Milei que se separó de la selección argentina, que se enojó con Messi, porque Messi dijo que a su país le está yendo de la chingada y que al menos esto es lo que les quería dar, ¿no? Un poco de felicidad en medio de la crisis a la que se enfrentan. Vamos, una serie de situaciones muy raras, muy extrañas, que yo, si tú me lo planteabas hace 10 años, cuando apenas Trump estaba buscando ser presidente de los Estados Unidos, yo no te lo hubiera creído, Moley. Yo sí lo hubiera creído porque hace un poco más de 10 años ya existía el análisis del proceso de fascistización de los regímenes burgueses y de las lógicas de la economía política del capital.
¿no? Pero digamos que el pensamiento imperante de la izquierda era la socialdemocracia y nunca hizo caso de ese análisis de cómo había este proceso. El proceso de fascistización actual no es algo que empezó con Trump, ni es algo de los últimos meses y años. Es un proceso largo, es una tendencia de mediano plazo que trae ya varios, varias, varias señales, ¿no? En todo el mundo. Una de esas señales es la concentración de la riqueza en menos manos cada vez. Y esa concentración de riqueza en menos manos obliga a la generación de estructuras políticas más verticales, más autoritarias y por lo tanto a la creación de ideologías y matrices de opinión muchísimo más ancladas en antivalores y en discursos de odio. Y eso es algo que ha venido avanzando y a lo que no se le ha querido poner atención hasta ahora que ya tenemos encima la bestia, ¿no? Entonces yo sí te lo hubiera creído. Lo que no te hubiera creído es que tuviéramos la capacidad de resistir como la tenemos, ¿no? Que tuviéramos una presidenta como la presidenta Claudia Sheinbaum, que tuviéramos un movimiento popular y de masas capaz de resistir con una fuerza muy, muy considerable a la ultraderecha y al fascismo, por lo menos en nuestro país, ¿no? Y en otros países del mundo, ahí están desarrollándose movimientos. La resistencia palestina es heroica, es épica, es la resistencia de toda la humanidad en contra de lo peor de la humanidad, en contra del terror, en contra de la muerte como única política del gran capital, que es el sionismo. Y bueno, pues ahí está la lucha, está puesta sobre el escenario y tenemos muchas herramientas que echar en mano y dar la batalla en los diferentes ámbitos de la cultura, de las artes, de la información, de la participación política, de la movilización social y de la lucha armada, como lo hace la resistencia palestina, ¿no? Hay que recordar siempre que la violencia no empieza del lado de los revolucionarios y de los movimientos populares, la violencia es la estructura y el sistema de opresión y de crimen que ejecuta el genocidio y que ejecuta la persecución de los pueblos. Dicho esto, tenemos un mundial de fútbol que es uno de los espejos político-ideológicos más, más puros a los que nos hemos enfrentado, justamente por su excesiva mediatización, por su excesiva vigilancia, ¿no? Estos son los partidos de este mundial, son los partidos más vigilados, más observados, más calculados de la historia, porque tenemos la tecnología para hacerlo, ¿no? La primera vez que tenemos un balón con un chip adentro para saber cuándo sale, cuándo entra, cuándo está, en dónde está, y aún así hay trampas, ¿no? Aún así pasan cosas raras, ¿no? Como ya lo habíamos dicho antes, se usa toda la hipertecnologización para justificar, para avalar y para acreditar abusos, abusos de, de los equipos favorecidos por los poderosos en contra de los equipos no favorecidos, ¿no? Entonces eso es un elemento muy interesante que nos permitió observar un montón, ¿no? Espejearnos mucho, ¿no? En el torneo, ¿no? Tanto las cosas que pasaban afuera de la cancha como cosas que pasaron adentro de la cancha, desde el primer hasta el último partido, ¿no? Ayer la final fue una cosa tremenda, ¿no? Y las aficiones, cómo se comportan las aficiones, ¿no? Y yo creo que a esto que tú señalas, yo creo que habría que ponerle matices y no ubicar como bloques homogéneos ni a las aficiones ni a los equipos, ¿no? Porque hay una, digamos que hay una capa de la crítica y del descontento en contra de, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Que responde mucho a una reacción al comportamiento de algunos argentinos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se decía mucho es que los argentinos no se sienten latinos, ¿no? Y había cantidades de videos en TikTok donde te ponían a gente de derecha, ¿no? A gente que se identifica con Javier Milei, ¿no? Incluso a estos influencers que le hicieron campaña y ahora trabajan en el gobierno de Javier Milei, que dicen, no, nosotros no somos latinos, nosotros somos europeos, ¿no? Los argentinos. Entonces, mucha banda, mucha raza, mucha gente ve eso y dice, ah, los argentinos no se sienten latinos, ¿no?
Y no se ve la otra parte, ¿no? Un montón de argentinos que tal vez hasta son mayoría, que defienden su vínculo cultural, su vínculo social, ¿no? Y su fraternidad con los pueblos de América Latina, particularmente con México, ¿no? Entonces, existen muchas argentinidades, ¿no? Y no se vale decir todos los argentinos se sienten europeos, por eso guácala argentinos, ¿no? No, hay argentinos, Creo que hay estoy argentinos. totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, de verdad, ¿cómo hemos luchado muchos con ese pueblo argentino? Está la parte futbolística, está esto que acaba de ocurrir, por eso que digo que es un fenómeno social, Sí, lo es. pero no, hombre, o sea, de verdad, más allá de los que se comportan de manera despreciable, que son algunos, híjole, México y Argentina muchas veces han luchado No, hombro con hombro, ¿no? y O sea, tenemos los mismos enemigos. y tenemos los ¿No? enemigos, sí, sí. No hay que, no hay que perder el foco, ¿no? Pero hay que A mí, voy a criticar. O interrumpir sea, una vez más, a mí sí me gustó ver esa bandera que desplegaron ahí después del partido contra Inglaterra. A mí sí me dio emoción ver las Malvinas son argentinas. Con todo claro, lo que estaban diciendo en redes sociales y eso, a mí sí. claro, O sea, claro. porque las Malvinas sí son argentinas, en la opinión de tu servidor, ¿no? No, claro, eso es inopinable. Es inopinable. O sea, tú ves un mapa. Aquí tengo el mapa. Tú ves el mapa, ¿no? O sea, las Malvinas están del lado argentino, punto, ¿no? ¿Qué chingados? Inglaterra está hasta allá, le damos la vuelta al mundo y está de este lado, ¿no? ¿Y qué chingados tiene que ir a meterse a las Malvinas argentinas? ¿No? Las Malvinas están en América y están en los mares argentinos. ¿Qué chingados tienen que venir los ingleses que están acá a meterse a unas islas que son latinoamericanas? Son argentinas. Entonces es inopinable, es territorio latinoamericano. Lo mismo Guantánamo, que está en Cuba, ¿no? Lo mismo Guantánamo es un territorio cubano. No tiene nada que hacer allí una cárcel y una base militar gringa. Pero ¿qué expresa Guantánamo? ¿Qué expresan las Islas Malvinas? Expresan la correlación de fuerzas que hay de las naciones latinoamericanas con respecto del imperialismo británico, con respecto del imperialismo yanqui, ¿no? Expresan el abuso, expresan la dominación, expresan la violación de derechos, expresan la violación del territorio y de la soberanía de los países latinoamericanos, ¿no? Y para defender la soberanía de los países latinoamericanos, los pueblos de América Latina tenemos que estar unidos más allá de lo que pase en una cancha de fútbol. Pero también tenemos que tener capacidad crítica y saber distinguir, ¿no? Mucho del descontento que hubo con el equipo de Argentina, ahí me cuento yo, fue la fotografía que se fueron a tomar con Donald Trump, ¿no? Y aquí lo hemos dicho hasta el cansancio, durante la fotografía, durante el momento que estuvieron allí los argentinos, Donald Trump declaró sus intereses de guerra, declaró los crímenes de guerra que iba a cometer contra Cuba, contra Irán, se, se, se jactó de haber cometido crímenes de guerra contra el pueblo de Venezuela y de tener secuestrado al presidente Nicolás Maduro y los argentinos riéndose como pendejos ahí atrás. Eso es imperdonable. Eso es absolutamente imperdonable, ¿no? Y luego, durante el torneo, ¿no? Se convirtieron, les guste o no le guste a la afición o al equipo argentino, se convirtieron en el equipo de Donald Trump y en el equipo de Netanyahu. Y nunca se deslindaron y nunca dijeron nosotros representamos otra cosa, ¿no? Hay que respetar la capacidad de ser valiente o no de un futbolista en función de la protección de su carrera, de sus brillantes carreras, ¿no? Seguramente no todos ellos están alineados a la política de Trump, no todos ellos simpatizan con Milley, no todos ellos simpatizan con Netanyahu, pero jamás se deslindaron, jamás dijeron esta boca es mía, jamás dieron su propia opinión y tienen que cargar con el costo político de eso. Pues también por eso mucha gente no los quería apoyar. Muchos hubiéramos preferido apoyar una selección latinoamericana frente a una selección europea, por supuesto. Pero si esa selección latinoamericana está siendo instrumentalizada por el fascismo, yo me separo de allí, ¿no? Yo no voy a apoyar eso definitivamente, ¿no? Y así un montón de gente, ¿no? Pero sí, efectivamente, creo que la bandera, las Malvinas son argentinas, redimieron, ¿no? Un poco ese silencio que otorga
se rompió con esa manta, las Malvinas son argentinas, que es un acto valiente y es un acto muy, muy valiente. Por suscríbase y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un super chat. No le hace que este sea un video pregrabado. También nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. Porque ponen en riesgo todas sus carreras, eso se tiene que decir, ¿no? Y un acto de denuncia que rompe totalmente la narrativa de las oligarquías y de Milei sobre todo, ¿no? Este entreguismo tan grosero, tan miserable de Javier Milei y esta iniciativa de hacer que las tierras argentinas puedan ser comercializables para que lleguen los millonarios a comprar en extensiones gigantescas de tierra y vendan el país a pedazos literalmente, esa entrega asquerosa del territorio nacional argentino sí recibió un golpe en la línea de flotación por esa manta de Argentina, de las Malvinas son argentinas. Eso es muy importante reconocerlo y esa es la Argentina que nos gusta, esa es la Argentina con la que simpatizamos, es esa, la Argentina que defiende su soberanía, la Argentina que defiende sus derechos, la Argentina que defiende su pueblo. Por eso simpatizamos tanto con Diego Armando Maradona, ¿no? ¿Okay? Tan simpatizamos con eso que lo reportábamos de la semana pasada. Milei, cuando lo entrevista y le pusimos el byte, lo que pasa es que lo tengo en la computadora con la que viajamos, pero Milei fue entrevistado hace tiempo por la BBC. Sí. Y la BBC le pregunta, ¿usted cree que las Malvinas son argentinas? Claro que no. ¿Y por qué no? Pues ¿por qué no? Porque perdimos la guerra y hay que aceptarlo. Y además, una y otra vez, ha expresado su profunda admiración por esa asquerosa momia neoliberal, infinitamente malvada de Margaret Thatcher. Claro. O sea, si hubo una persona malvada en los 80, era Margaret Thatcher, ¿no? O sea, Ronald Reagan también, ¿eh? No, Ronald Reagan, pero ahí está. Eran el dúo del terror. El dúo del terror. La gente, los latinos acá quieren mucho a Ronald Reagan porque nos dio una amnistía a muchos inmigrantes, pero fue bajo la lógica neoliberal de lo que les estaba pidiendo en ese momento Milton Friedman, el padre del neoliberalismo. Decía, a ver, y lo decía abierta y públicamente Milton Friedman, que de verdad actuaba hombro con hombro con Reagan. Le decía, necesitamos a los trabajadores indocumentados, pues no, nos van a pagar impuestos y nosotros no les vamos a dar nada, los vamos a maltratar, los vamos a explotar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Por eso, no crea que usted que Ronald Reagan fue el gran proinmigrante, ¿eh? No, nos estaba usando, así son las cosas. Pero bueno, yo totalmente de acuerdo contigo, es un Javier Milei que después de esta manta, se dice por ahí, se encabronó mucho, intentó comunicarse con los jugadores, dio entrevistas diciendo que había sido una burrada, ¿no? A ver, imagínate tú, ¿no? En lugar de apoyar a su propia gente, apoyarlos en esto, ¿no? Eso es lo interesante, o sea, justo por eso es tan importante el símbolo de la manta, porque rompió la narrativa, ¿no? Rompe la instrumentalización, o sea, estaban instrumentalizando al fútbol argentino para pasar sus fechorías y para lavarse la cara, ¿no? Y para destruir la nación. Y cuando los argentinos, la selección argentina, unidos colectivamente, dicen, creo que es lo único colectivo que pudieron hacer bien, sacaron su manta, las Malvinas son argentinas, rompieron con esa instrumentalización, ¿no? Y obligaron a Javier Milei a salir a decir pendejadas, ¿no? Y a deslindarse de su propia selección. Entonces, para sus voceros de derecha, para sus vocingleros, para quienes propagandísticamente sostienen el régimen de Milei, es muy difícil ahora recomponer la relación entre el fútbol y su gobierno, ¿no? Una relación que estaban instrumentalizando, ahora difícilmente se instrumentaliza porque el gobierno está diciendo una cosa y la selección está diciendo otra, ¿no? Y ahí la religión no es la religión del Estado, es la religión del fútbol, ¿no? Y los que son verdaderamente especialistas religiosos, es decir, como los sacerdotes, las autoridades religiosas de esa religión, son los seleccionados nacionales. Y los seleccionados nacionales están diciendo las Malvinas son argentinas. Y no solo están diciendo eso, sino que el más importante de ellos, ¿no? El representante del dios Maradona en la tierra, que sería
Messi, muy a su pesar, porque Messi no se identifica con las ideas de Maradona, evidentemente, eh, pero es un representante en la tierra, ¿no? El 10, ¿no? El ser un 10 en la selección argentina es como el Papa, es como el Papa para los católicos, ¿no? Entonces, Maradona es Dios, el 10 es el Papa, es el vicario de Maradona en la tierra, y de repente el vicario de Maradona en la tierra sale de la burbuja del falso apoliticismo, que es un apoliticismo absolutamente hipócrita, porque ya vimos, ahí lo vimos con Trump, ¿no? Pero rompe ese apoliticismo tan miserable tan hipócrita, y se atreve a decir que le dedica el partido de las semifinales al pueblo argentino porque se le está pasando mal, porque no llega a fin de mes y por lo menos le quieren dar esa felicidad. Y otra vez se rompe la narrativa impuesta del régimen de Milei hacia el pueblo de Argentina, ¿no? De que vamos súper bien, en 50 años vamos a ser como Irlanda, ¿no? En 200 años ya vamos a ser una superpotencia como Alemania, ahorita aguántense todos a comer carne de burro, no importa que golpeemos a los jubilados todos los miércoles, no importa que le quitemos presupuesto al CONICET, no importa que expulsemos a los trabajadores del Estado, no importa que acabemos con los comedores populares, no importa que le quitemos el presupuesto ilegalmente a las universidades, no importa que reduzcamos los salarios y no permitamos el aumento salarial por una falsa idea de combatir una inflación que, por cierto, está absolutamente disparada. Todo eso no importa, somos campeones del mundo. Bueno, eso se acabó, se cayó, porque el vicario de Maradona en la tierra dijo, el pueblo se le está pasando mal y no llega a fin de mes, ¿no? Y entonces toda la narrativa de los voceros de Milei, de los medios de comunicación, de los Feynman, estos propagandistas odiosos, miserables, hipócritas, que engañan a su pueblo permanentemente, se cayó, ¿no? Se cae con una frase de un futbolista, ¿no? Que es el mejor del mundo y el más reconocido, pues ese tiene el poder de desarticular toda esa narrativa, ¿no? Y ahora no saben qué hacer, no saben si echársele encima o decir miente o decir es un chorro, como dicen ellos, ¿no? Porque es el futbolista más reconocido, ¿no? Entonces, eso es muy importante, es muy valioso. Pero ya pasando a otras cosas, en la final de fútbol de ayer, a mí se me hizo muy triste la participación de la escuadra argentina, honestamente, creo que lo hicieron muy mal, ¿no? No, Fue y perdieron la cabeza, al una final. actitud Perdieron la antideportiva, cabeza. sí, ¿no? Y perdieron la cabeza porque ellos sabían que estaban favorecidos, ¿no? Ellos sabían que ellos tenían que ganar. Ellos tenían el consenso de las élites internacionales de que ellos tenían que ser los campeones, ¿no? Ellos sabían que tenían a su favor al árbitro, sabían que tenían a su favor al dueño de la FIFA, sabían que tenían a su favor a Donald Trump, Netanyahu les mandó sus saludos, ¿no? Es decir, los poderosos del mundo, los que están destruyendo la tierra, los que tienen la capacidad económica y política de cometer genocidios y de hacer lo que se les antoja con el mundo, pues se enfrentaron con un equipo de España que jugó mejor y mostró un fútbol muy elegante, un fútbol de colectivo, un fútbol de equipo, un fútbol limpio, ¿no? Un fútbol que tenía que ganar todo en toda la cancha, en cualquier momento, porque si no le podían hacer un penal. Un error de un futbolista español en el área y les hubieran marcado penal, sin lugar a duda. Les quitaron 2 goles. Les quitaron un gol por una falta que no existía y el otro gol por un fuera de lugar que tampoco existía, ¿no? A mí me da mucha tristeza amigos y amigas que son muy, muy conocedores y muy sabedores de fútbol, jamás en su vida han jugado, pero saben mucho de fútbol, y decían que sí era fuera de lugar y me han echado mucha tirria diciéndome que yo no sé nada, porque obviamente la tecnología nos ha mostrado, ¿no? Cómo un pedazo de la camiseta del jugador español estaba adelantado al jugador argentino. Esa es una grosería. Esa forma de entender el fútbol es una grosería, pero pasa por el tamiz de que la tecnología es todopoderosa, todo sabedora, imparcial,
¿no? Y nos está diciendo la verdad. Pero por supuesto que no. A los ojos de cualquier árbitro humano, eso no es un fuera de lugar. Y no podía marcarse como fuera de lugar, y era un gol de España. El marcador era 3-0, porque España fue muy superior en el fútbol a Argentina, ¿no? Y jugando limpio, y jugando bien, y jugando como conjunto, ¿no? Y los argentinos estaban desesperados, estaban enojados, jugaron muy sucio, hicieron faltas que debieron ser expulsiones que no se marcaron ni siquiera como faltas, hasta que llegó una que fue una auténtica grosería, una auténtica barbaridad, donde el chavo salió volando, dando vueltas en el aire, ¿no? Y hasta ese momento sacaron la roja, porque si no hubiera habido piernas rotas allí. Entonces se me hizo muy triste esa actuación, muy violenta, ¿no? Se notaba la frustración, y muy superior, absolutamente superior, futbolísticamente hablando, del equipo de España, ¿no? Que nos regaló un auténtico partido, el partido perfecto de la estrategia, de la táctica en la cancha y de la superioridad técnica y la superioridad física. Nos lo regaló, es un partido digno de una final de fútbol, y es el equipo que merecía ganar por el fútbol que desplegó y no por tener favoritismos de las élites políticas, ¿no? Ahora, algunos matices geopolíticos, justamente, ¿no? Me presentas al equipo latinoamericano que está siendo felicitado y apoyado por Trump, ¿no? Aunque tiene estas luces que ya mencionamos, con lo de las Islas Malvinas, con las declaraciones de Messi de que el pueblo argentino la está pasando mal, eso son luces, pero finalmente es el equipo que apoya a Netanyahu, ¿no? Entonces yo no puedo como latinoamericano estar con un equipo que apoya a Netanyahu, definitivamente no puedo. Y del otro lado tienes un equipo exactamente que representa un régimen monárquico, ¿no? Pero esa representación de un régimen monárquico está encabezado por un jovencito que apoya al pueblo palestino y que ha tenido el valor de reivindicar la bandera de Palestina, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. Además, es un pueblo que expresa la pluriculturalidad y la plurinacionalidad del Estado español, ¿no? Que no es un equipo solo de madrileños, ¿no? Es un equipo de catalanes, es un equipo de vascos, es un equipo donde hay negros, ¿no? Porque este chavo, Williams, ¿no? Que es de padres de Ghana, de migrantes que se la pasaron mal, ¿no? Y él luchando y haciendo trabajo y haciendo el deporte ha llegado a estas máximas instancias, y fue el chavito que dio el pase para el gol, el único gol que no les invalidaron, ¿no? Y entonces es un país, es una selección que expresa pluralidad y que expresa, es una sociedad compleja, ¿no? Y que además jugó muy bien, ¿no? Creo que merecían ganar, y merecen el reconocimiento y la solidaridad, ¿no? De quienes estamos con la República. Mira, aquí tengo un pin unos amigos, camaradas de allá, hace muchos años me regalaron este pin. La verdadera bandera, Moley. Algún día esta será la bandera de la selección nacional de España, ¿no? La Y a mí me republicana. pareció, para cerrar el comentario, me pareció muy triste ver al rey de España, ¿no? Ahí en la ceremonia, ¿no? Tal vez a los jugadores les guste, no sé cómo se sientan ellas con respecto de esa persona, de esa institución, ¿no? Pero es muy triste que una persona que no ha sido elegida por un pueblo, una persona que no está sujeta al voto popular, sea el jefe de Estado y el representante de una nación tan plural y tan diversa, ¿no? A mí se me hizo muy, muy triste ver allí al rey de España, ¿no? Aberrante, patético. Y la luz, a mí lo que me gustó de la ceremonia, ¿no? Es el acierto político de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que a última hora la FIFA y Donald Trump acordaron invitar a los presidentes, ¿no? De otros países, y le hablaron a la presidenta Claudia, y con muy buen olfato político la presidenta decidió asistir, ¿no? Demostrando justamente esta inteligencia y esta flexibilidad para hacer la política, ¿no? En donde a veces una posición que parece correcta en un contexto distinto ya no lo es, y hay que actuar de manera contraria incluso, ¿no?
y la derecha pues sacando baba, ¿no?, de rabia por el hocico, porque dicen, ¿cómo si no fue a los estadios, al estadio porque era muy caro? Ahora ir a Nueva York, imagínate cuánto cuesta ir a Nueva York, eso sí es realmente caro, es una hipócrita, bla, 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 ¿no? Y no se entiende el momento político y lo importante que era representar a una nación que vota y que elige su gobierno y por primera vez en la historia ha tenido dos gobiernos electos por mayoría popular, el de Andrés Manuel López Obrador, el de Claudia Sheinbaum, ir a representar allí a nuestro pueblo, que no nada más fue el organizador a huevo de una parte del mundial, ¿no? Cosa que fue pactada por los neoliberales y nos lo tuvimos que tragar y lo hicimos muy bien, ¿no? No solo representar a uno de los países que organizó el mundial, sino representar a una nación, a una nación y a una nación migrante que ocupa un importante porcentaje del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ¿no? Que trabaja y que produce todos los días la riqueza social en Estados Unidos y que paga sus impuestos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un espacio político de alta relevancia que había que ocupar. Y la presidenta Claudia lo ocupó con una gran dignidad. Ella no fue a hacer el ridículo como Donald Trump, ¿no? Encantador su vestido verde y encantadora su rosa en el lado izquierdo, que por supuesto que es un símbolo político que representa la lucha de los pueblos y la lucha por un mundo mejor para todas y para todos, ¿no? Entonces, y estar allí en el foco del mundo, al lado del fascista, al lado del que dice que nos va a perseguir a todos por ser de izquierda, y llevar ese símbolo y hacerlo con esa verticalidad y ese honor, es una expresión de primer nivel que hay que reconocer. Y además, siendo la única mujer, digamos, la única mujer con representación oficial en todo ese universo, ¿no? Porque todas las chicas, todas las mujeres que estaban alrededor estaban jugando una función de colaboradoras, ¿no? Pero de de los cuerpos técnicos, de los cuerpos de salud, de las representaciones políticas, era la única, ¿no? Jugadores, bueno, pues es un torneo varonil, ¿no? Entonces también es muy importante la representación de una mujer, ¿no? Ahí, como símbolo de resistencia también, ¿no? No es un símbolo, yo no entiendo la presencia de Claudia Sheinbaum en ese espacio ni como una incongruencia, ni como hacerles el juego a estos fulanos, ¿no? Ni como ni como un conceder y ceder, ¿no? Sino como un acto de resistencia y como un acto de representación de un montón de valores que son los valores que nos posicionan en contra del fascismo y en contra del autoritarismo y en contra de la antidemocracia, ¿no? También en su representación de mujer, ¿no? Es una mujer de izquierda, una científica, electa por su pueblo, que representa esperanza, resistencia y lucha. Y creo que eso es muy importante que aparezca en un escenario como es el Mundial, ¿no? Es representante como Yamal, es importante la representación como la de Yamal, como la de Mbappé, ¿no? También me quedé muy contento de que Mbappé lograra quedar arriba como campeón de goleo del Mundial, ¿no? Y eso también creo que es muy importante, que sea un antifascista declarado, un joven al que no le da miedo decir que los discursos de odio son un error y que el fascismo no puede ser legítimo, ¿no? Que el racismo no es libertad de expresión, que el racismo es odio y que debe ser combatido. Un joven futbolista que es capaz de hablar de esa forma, creo que es muy importante que se convierta en campeón de goleo, porque también es un ejemplo para las juventudes. Y pues así me quedé yo con esta impresión del Mundial. El fútbol no se acaba, mis queridas amigas y amigos. El fútbol sigue. Acá está la liga femenina en México. Está la liga, por supuesto, tradicional, que se me hace una de las ligas más aburridas. Pero ni modo, yo le voy a los Pumas. ¿Qué le vamos a hacer? Pero el año que viene es el Mundial en Brasil. Nuestra selección juega en noviembre contra Haití para clasificar al Mundial en Brasil. Y en Brasil tenemos muy buenas expectativas de triunfo. Creo que así como apoyamos a nuestra selección varonil, hay que apoyar a nuestra selección femenil para que en este Mundial de Brasil tenga muchos éxitos también. No, y yo quiero reconocer públicamente a la selección femenil de Estados Unidos, porque cómo han sido discriminadas y lucharon ellas por hace algunos años por ganar el mismo salario. Ellas, claro,
la selección femenil de Estados Unidos han ganado como 4 mundiales, imagínate tú, y nunca fueron tomadas en cuenta, les pagaban muy mal, este régimen que pues siempre ha sido misógino, las ha ignorado, las olvidan por allá, y ellas verdaderamente son las que pues han sacado la barbilla por los demás. Antes de que terminemos, querido Molete, quiero presentar un par de videos que están surgiendo en redes sociales a propósito de lo que estamos platicando. Uno de estos, bueno, yo también concuerdo contigo, muy lamentable ver a esta botarga que pues es conocida como el rey de España. Quiero dejar sobre la mesa que la presidenta Claudia Sheinbaum no le llama rey, le llama jefe de Estado español, claro. Pero no lo reconoce como rey. A mí me parece que eso es fantástico, porque efectivamente es eso, no sé, lo que es el rey Felipe VI es el equivalente, o el rey Carlos I de Inglaterra, son los equivalentes a la botarga de Mickey Mouse en Disneylandia. ¿No? O sea, así de sencillo. Bueno, de la princesa, ¿no? De alguna princesa. O alguna princesa, ¿no? Es algo inventado en la mente de estos cabrones, algo que no se ganaron ellos por algún tipo de esfuerzo, sino que les heredaron, y que es absolutamente injusto. Pero bueno, hablando de reyes, me llama mucho la atención que, por ejemplo, aquí en Navarra, aquí en Navarra, España, tras el triunfo de España como pues selección ganadora del Mundial, se pusieron a cantar precisamente El Rey, una canción mexicana, muy, muy mexicana, en una multitud, ahí en una plaza. Mire usted nada más. Imagínese usted el paisano de mis ancestros, José Alfredo Jiménez, guanajuatense, escuchándose allá en Navarra, España. También se pusieron a cantar Cielito Lindo. Este es otro de los videos que le está dando la vuelta al mundo, pero bueno, con una adaptación a Lionel Messi, a quien pues acercaron muchísimo a la figura precisamente de Gianni Infantino. Ve y escuche. Ay, 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 Messi, no llores, porque cantando se alegra el niño, corazones. Y finalmente quiero presentarles un video muy interesante de pues un abuelito mexicano que es como su abuelo, como mi abuelo, como el abuelo Moley. Así es como hubiera reaccionado mi abuelo ante, que era siempre muy buena persona, mi abuelo Antonio, por cierto, se llamaba Antonio como su servidor. Él nunca se peleaba como su servidor. Él era siempre muy tranquilo, muy buena persona, y así es como hubiera reaccionado ante un necio que lo agredió, que lo hubiera agredido en un partido de fútbol, seguramente como su abuelito, de usted que nos ve, que nos escucha, seguramente como usted, si es abuelito en estos momentos. Este video le está dando la vuelta al mundo y para muchos es muy representativo de lo que somos los mexicanos. Estamos viendo un partido de fútbol, no es algo que de verdad te trascienda de otra forma y se tiene que tomar de esa manera. Vamos a ver, escuchar esto de verdad es oro para muchos. Cómo reacciona este abuelo mexicano ayer en la final del fútbol. Eso. Y con la playera de Yamal, ¿no? Sí. Tu conclusión, querido Moley. No, excelente. O sea, las contradicciones humanas más brutales se han expresado en este torneo mundialista, ¿no?
el poder tratando de imponer sus negocios, sus criterios, sus discursos, pero la realidad y la inteligencia, la autonomía, la agencia de los sujetos que están vinculados al deporte, pues se salen del marco y rompen con esos marcos y permiten que se cuelen discursos de resistencia, símbolos de resistencia, que se convierten en discursos, ¿no? Que pueden llegar a los pueblos y que pueden animar a los pueblos a la lucha, a la reflexión, a la movilización, a la resistencia, y eso es bien importante esto de reconocer que el pueblo de Argentina está sufriendo y que necesita liberarse de este régimen de saqueo brutal, este gobierno de ocupación colonial imperial que representa Javier Milei, ¿no? Y es bien importante este símbolo de declarar abiertamente las Malvinas son argentinas, que no queda como una nostalgia, sino como una reivindicación y un objetivo político de independencia y soberanía del pueblo argentino, ¿no? Es bien importante la figura de Lamine Yamal, es bien importante la figura de Mbappé, es bien importante el juego limpio y el fútbol de alta calidad, de alto nivel que logró desplegar el campeón del mundo, en este caso España, ¿no? Es bien importante que aprendamos como pueblos a entender estas brutales desigualdades que se dan con esta elitización tan grosera que vimos del fútbol, ¿no? Estos altos precios que eran absolutamente privativos para la mayoría de las aficiones y que convirtieron el fútbol en un deporte para las élites. Nada más aprender de que esa contradicción no es una contradicción solo que se da por las ambiciones y los negocios de la FIFA, sino que es una realidad concreta de nuestras vidas cotidianas que se da todo el tiempo por la desigualdad brutal que existe en el mundo y que esa desigualdad tenemos que superarla, tenemos que romperla, tenemos que destruirla y lograr llegar a un momento de nuestra existencia humana en donde redistribuyamos toda la riqueza que ha sido producida por el trabajo de todos los trabajadoras y las trabajadores, los trabajadores, las trabajadoras de todo el mundo, ¿no? Y que están empobrecidas y empobrecidos por esta brutal desigualdad que se expresó de manera muy contundente y muy grosera en el Mundial, pero que es la vida que llevamos todo el tiempo y a la que hay que oponernos luchando políticamente, luchando colectivamente, arrancando derechos, logrando vivienda para todas y para todos, salud para todas y para todos, educación para todas y para todos, trabajo para todas y para todos, descanso, esparcimiento, cultura, arte para todas y para todos, ¿no? Y este mundial es un ejemplo de esa lucha que tenemos que llevar adelante y en algún momento volver a quitarle el fútbol a los privados y regresárselo a los pueblos, a lo público. Es uno de los espacios humanos colectivos que merecen una democratización, el deporte, las federaciones deportivas, las federaciones de fútbol requieren intervención del pueblo para democratizarlas y para hacerlas bienes públicos y no simples negocios vulgares de algunos privados. Pero eso queda allí, a largo plazo, como perspectiva histórica de la lucha democrática de nuestros pueblos. Mi querido Toño, te agradezco mucho el espacio. Yo agradecido de que estés aquí. Regresamos después de una semana muy atípica en la que sí tuvimos programas, pero fueron pues con otro tipo de recursos. Damos la misma infraestructura para salir así con invitados, ni de esta manera. Y pues por supuesto Moley siempre estuvo al pie del cañón para esto y siempre listo para apoyarnos aquí en Con Toño Muchas Ruiz. Felicidades Toño por tu sobrinita. Muchas gracias. Sí, sí. Es nuestro querido amor, ahora nuestro nuevo amor. Los dos chiquillos, la siguiente en la familia y viene otro chamacón en octubre de mi hermano, así que bueno, pues la familia ahí creciendo, ¿no? Excelente, felicidades. El futuro bien garantizado, yo digo que los niños sí, garantizan siempre nuestro futuro, no solamente los de mi familia, sino todos los niños y qué bueno que sigan existiendo. Querido Moley, gracias. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente también te vea por allá en la 4TV. Sí, pues ahí estamos en la 4TV, búsquennos. Hace poquito hice una entrevista con un profesor, una entrevista muy interesante, profesor del Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25, que están con programas y proyectos muy
muy interesantes de educación indígena, de educación popular, véanla. Y ahí me encuentran, la 4TV, el de Mosicratos, también el programa que hacemos con el maestro Felipe Gómez, donde logramos, bueno, intentamos desarrollar algunas críticas más o menos reflexionadas sobre la realidad que nos acontece. Y en mis redes, Molay Masa en Facebook, Molay-Masa en X, Molay otra vez en TikTok. Y creo que Molay Masa también así en Instagram. Ahí me pueden encontrar, se pueden comunicar conmigo, podemos charlar, conversar. Y pues estamos acá a disposición del querido Toño Ruiz para seguir esta reflexión colectiva sobre nuestro acontecer cotidiano. No, pues muchas gracias al gran amigo Molay Masa, historiador, compañero de lucha, incansable luchador social. Nos vemos en la próxima, Molay. Y yo espero que esta misma semana, y pues que te vaya muy bien en todo. Y vamos a seguir aquí portando la camisola. La verde, eso, la verde. Éxito. Gracias, Toño. Muchas gracias. Ahí está, mi querido Molay.